Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle un gobierno sin margen de error. No hay error. Entonces, quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo, será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible. Mentiroso. Tapa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Sirvo con la mente al Señor y camino en obras que de antemano Él preparó. Fruto de labios yo le ofrezco a mi Dios, para su alabanza Él me creó. Sirvo con la mente al Señor y camino en obras que de antemano Él preparó. Yo le ofrezco a mi Dios, para su alabanza Él me creó.
vivo en gracia, ya no vivo por la ley. Ahora Dios produce en mí el querer como el hacer. Yo llevo contigo todo pensamiento a Él. Vivo confesando su poder. Hoy yo vivo en gracia, ya no vivo por la ley. Ahora Dios produce en mí el querer como el hacer. Yo llevo contigo todo pensamiento a Él. Vivo confesando su poder. Vivo confesando su poder. Que estoy bendecido con toda bendición. Vivo confesando su poder. Vivo confesando su poder. Que todo me obra para bien. Vivo confesando su poder. Vivo confesando su poder. Sigamos cantándole a nuestro Dios. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Caminamos en obras preparadas de antemano. Desde antes me fue dada, dada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor.
decreto y tu amor. En tu decreto, papito, y en tu amor. Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre, al Creador, al eterno Dios, quien me escogió y amó, y su inmenso amor, Él me predestinó. Quiero cantarle al que me transformó, y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con Él en lugares celestiales y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, el Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó, y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con Él en lugares celestiales para gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, el Dios vivo, toda gloria y honor. Bendecidos dioses, un saludo a la preciosa amada, a todos los que nos reunimos aquí en Guatemala y en todas las naciones, que estamos disfrutando de la gloria del Dios vivo, el evangelio de salvación. ¿Pero de qué salvación? De salvación de nuestra carne. Recuérdense que hoy vamos a ver un poquito de eso. En la gracia nosotros fuimos salvos del pecado, fuimos salvos de la mala conciencia, del diablo, y ese fue el comienzo. Pero en la transformación fuimos salvos ¿de qué? De la carne, de la doctrina de carne, de todas las doctrinas, donde entonces nosotros estamos ejercitados para conocer.
tenemos el entendimiento del Dios vivo para conocer todas las glorias y todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Eso quiere decir que estos son los mejores tiempos de la historia, los mejores, no hay otro. Se recuerda cuando decía Jesucristo hombre que vamos de gloria en gloria, y el mismo Pablo decía: yo me lanzo a lo que viene, me olvido de lo que dejé atrás. Y eso es lo que no entendieron muchos, que nosotros no podemos vivir de ayeres, de pasados. No, nosotros vamos hoy, aquí estamos hoy, ¿ven? Aquí, y vamos para adelante, disfrutando. Entonces, hoy tenemos un tema precioso que nos va a educar en ese ejercitarnos en el poder que tiene la transformación para nuestra vida. La transformación es la que nos lleva de gloria en gloria, y es la única que nos limpia, la única que nos limpia. Entonces, así es, Dios es precioso, preciosa, amada en las naciones, a todos los que están disfrutando de la palabra, a todos los que aman, un saludo y un abrazo fuerte en todas las naciones. Entonces vamos a entrar de lleno hoy, dioses, a la palabra. Se recuerda que la vez anterior era la limpieza del espíritu, ¿verdad? Y ahora vamos a llamarle al tema de hoy la limpieza por la palabra, la limpieza por la palabra. Hoy esto lo comprendemos bastante bien, el tema, ¿verdad? Lo único que limpia nuestra mente, ¿qué es? La palabra. Lo único, diga, lo único que limpia mi mente es la palabra. Sin embargo, hay una cosa que es bien importante, y que la palabra no funciona si no existe ese ingrediente. Es el entendimiento de esa palabra. Eso es lo importante. O sea, la palabra llega, usted recibe la palabra, pero si no la entiende, por más que quiera. Ahora, si la palabra llega y la entiende, entonces usted comienza a limpiarse, y no usted, sino lo limpia el Dios vivo. Bueno, entonces la palabra tiene que ir acompañada de entendimiento para que ésta ejerza su función de limpiar. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque les voy a poner un ejemplo. Dígame una cosa, voy a hacer una pregunta. ¿Jesús de Nazaret tenía la palabra para limpiarnos o no? Sí la tenía. ¿Qué era lo que no había? Entendimiento. Entonces esa palabra no pudo limpiar, aunque había la palabra. Jesús tenía la palabra para limpiarnos, pero no había el entendimiento. Si no hay entendimiento, aunque la palabra llegue, queda sin fruto. Entonces, posteriormente, el Espíritu de Dios en José Luis de Jesús trae el Evangelio de la gracia. Ahora dígame usted una cosa, ¿había entendimiento en el Evangelio de la gracia? Sí. Por lo tanto, ahí sí comenzó la limpieza, comenzó. No terminó, sino comenzó la limpieza, porque de hecho nos limpió del pecado, nos limpió del diablo, nos limpió de la condenación. Eso fue en la gracia, ahí fue donde fuimos limpiados nosotros de eso. Sin embargo, la limpieza completa todavía no había aparecido, ¿verdad? Entonces, porque ahí no estaba todo el conocimiento ni todo el entendimiento. Entonces, para nuestra limpieza fue necesario que viniera la transformación. Por eso es que decía Jesucristo hombre, anhelamos la transformación, porque ahí conoceremos cómo fuimos conocidos. ¿Qué está diciendo? Yo les doy lo que yo tengo y hago lo que tengo que hacer, pero
cuando sea la transformación, entonces ahí vamos a ver las glorias. Eso quiere decir que faltaba una limpieza, y esa limpieza la iba a llevar a cabo el Dios vivo, con todo el entendimiento. Entonces, esto es lo importante. Entonces, para eso fue que Dios nos alumbró los ojos, para tener el entendimiento, para que cuando la manifestación del Dios vivo estuviera, entonces nosotros fuéramos limpiados. Ese evangelio que nos limpia es el que nos hace libres. Es el que nos da herencia. Por eso Romanos 12:2, ¿se recuerdan ustedes que nos dice que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Quiere decir que si nosotros nos transformamos por medio de la renovación, ¿qué se tiene que renovar? La mente. ¿Y cómo se renueva la mente? Con la palabra y con el entendimiento. Entonces, concluimos. Vamos a ver la conclusión de esto. La transformación se llevaría a cabo cuando Jesucristo entregara el reino al Dios y Padre. Y Él traía una palabra viva y eficaz que tenía el poder de limpiarnos de toda contaminación de carne y espíritu y nos daría la capacidad de entenderla. Ese es el proceso que Dios creó para ser limpiados por medio de la palabra. Entonces, todos los tiempos han sido buenos, pero cada tiempo que llega es mejor que el anterior. Quiere decir que comienza uno y termina el otro. Muy bien, entonces vamos a comenzar en el Salmo 12. Vamos a comenzar en el Salmo 12, versos 5 y 6. Salmo 12, versos 5 y 6. Dice: por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice el Señor. Pondré en salvo al que por ello suspira. Las palabras del Señor son palabras limpias. Oiga, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Entonces, fíjese, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Que Dios está ofreciendo una salvación. ¿A quiénes? A los que estaban oprimidos. O sea que la salvación viene ¿para quiénes? Para los que están oprimidos. ¿Usted se recuerda cómo vivía el pueblo de Israel? Quejándose, que por qué nos pasas por el oprobio, que aunque pase por valle de muerte, ¿verdad? O sea que lo que había era un anhelo de algo mejor. Y Dios dice, yo les voy a dar una salvación de todo eso. Cuando vengan mis palabras limpias, ¿qué quiere decir limpias? Sin contaminación de carne, porque el problema en la gracia es que venían palabras limpias, pero había carne. Entonces había contaminación de carne. Entonces las palabras limpias, dice aquí, purificadas. ¿Cuándo? Cuando te quitaran la carne. Entonces, avancemos. Entonces, la palabra de Dios sería mucho más excelente que la de los profetas y más todavía que la de Jesucristo. El anhelo del pueblo era que Dios hablara. ¿Por qué? Porque el pueblo judío sabía que cuando viniera la liberación del Dios vivo, entonces esto iba a cambiar. Entonces vamos a ir al Salmo 13 para confirmar esto. Salmo 13, verso 1 al 6. Salmo 13, verso 1 al 6. ¿Quiere ver cómo está el pueblo de Israel? Oiga lo que dice. Bueno, y no es solo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era el ejemplo, pero todo el mundo vive así. Todos los que se llaman cristianos viven de esa manera. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? Esa es la queja
es la plegaria de todo. Por favor, Dios, ayúdame, sácame, libérame, móveme. O sea, entonces, oiga, ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? Oiga, ¿cómo viven ellos? Pero saben que hay un Dios, ¿verdad que sí o no? Pero no han sido libres. Pero no se les dio salvación. No entienden lo que les dicen. Entonces dice, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Y mire, y no los evangélicos, católicos, todo es el diablo. Entonces el enemigo, ¿cuál es el enemigo? El diablo, la mente carnal. Entonces dice, mira, respóndeme, oh Dios mío, alumbra, ¿qué? Mis ojos. Oiga, alumbra mis ojos. ¿Qué es lo que les falta a ellos? Entendimiento. Es que no conocen, no ven, no oyen, no entienden. Ese era el problema de ellos. No que Dios los tuviera mal. El problema es que ellos no entendían lo que estaba pasando. Entonces dice, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. ¿Cuándo se iba a alegrar el corazón de ellos? Entonces, ¿cómo vivían ellos? ¿Cómo viven evangélicos, católicos este tiempo? Rogando, sin ánimo de nada, porque no ven la salvación, porque ellos piensan en la salvación de las cosas pasadas, pero no en la salvación de la carne. Siguen con una carne de sufrimiento. Entonces dice, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha hecho bien. Entonces, lo que ellos esperaban era una salvación del Dios vivo, y cuando viniera esa palabra, entonces, ¿cómo iban a estar? Bien, muy bien. Esa es la plegaria de los judíos pidiendo salvación. El judío lo que pedía era limpieza de su mente para que no se burlaran de él. Cuando llegó el conocimiento de Dios, que es la transformación, junto con el conocimiento llega un entendimiento que hace al hombre diferente a todos. El hombre recibe la palabra que le da su herencia. Eso quiere decir que por eso es que se acuerda usted una cita que decía que todos en el mundo estaban pasando las mismas cosas, tanto el que hacía el bien como el que hacía el mal. No, eso no es cierto ahora. Eso era cierto en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque no había salvación de la carne. Hoy no, usted no es diferente a los demás. Usted es diferente, a los demás. ¿Por qué? Porque fue salvo por el Dios vivo. Y el Dios vivo, al darle entendimiento, entonces le da libertad. La libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, ¿por qué yo no puedo? ¿Por qué yo no puedo vivir así como usted dice? ¿Que no le pones coco a lo que estás oyendo? Eso es todo. Por eso es que aquí está, pues a veces hay entendimiento en los que oyen, pero quieren darle vuelta a todo lo de la carnita, ¿va? No. Mire, aquí nosotros no hacemos nada para cambiar. Aquí nos hace diferente la palabra. Nos hace diferente el entendimiento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues oír que esto nos transforme nuestra vida. Pero ya vio cómo vivía el pueblo judío, ¿ah? Pero no era solo el pueblo judío. Hoy los religiosos así están. ¿Tienen paz? No. ¿Tienen abundancia? No. ¿Por qué? Porque viven metidos ahí. Entonces, fíjese, el hombre deja la carne y conoce al Dios que le da vida espiritual. Entonces, el hombre, ¿qué hace con la carne? Deja la carne. Hagan morir lo terrenal en ustedes. Entonces, ¿qué hay que hacer?
hacer morir lo terrenal en nosotros. Ya no tengo yo carne. Yo soy diferente ahora a todos. ¿En qué soy diferente? Que soy salvo. ¿De qué? De la carne. Y como soy salvo de la carne, mi vida tiene paz, tiene gozo, tiene alegría, tiene tranquilidad. Estoy disfrutando todo lo que Dios me da. ¿Usted lo cree? Entonces ahí está. Eso es todo. Entonces, vamos a ir a Juan 15 ahora. Juan 15 del 1 al 5. Juan capítulo 15, versos del 1 al 5. Entonces, aquí usted va a ver cómo comienza la limpieza espiritual. Comienza. Una cosa es el comienzo y una cosa es el final, ¿verdad? No es lo mismo cuando comienza como cuando termina. Entonces dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Quiere decir que los que dimos fruto en la gracia, Dios lo quiere limpiar. Ahora que acepte dejarse limpiar o que entienda cómo se va a limpiar, esos son otros 20 pesos. Entonces dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, usted nota dos personajes. Uno que es Cristo, que va a comenzar el proceso, y dos, el Padre. Y ese es el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. ¿Cuál es el misterio? Bueno, que Cristo comenzó la limpieza, pero Dios perfeccionó esa limpieza. Muy bien. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Aquí ya viene la gracia. Esta es la segunda manifestación de Cristo. Aquí vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Efectivamente comenzó en la gracia la limpieza, ¿verdad? Definitivo. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, aquí podemos ver cómo comienza la limpieza por la palabra, ¿verdad? Pero en Jesucristo, Jesús de Nazaret, lo que faltaba era entendimiento. En la gracia llega el entendimiento de algunas cosas, no de todas, de algunas cosas. Entonces, ese es el proceso de Cristo y el Padre. Cristo comenzó la limpieza y el Padre la perfeccionó. Entonces, la limpieza, ¿quién la empezó? Cristo. ¿Y quién la perfeccionó? El Padre. Este proceso no tiene que ver con el hombre, tiene que ver con lo que Dios quiere hacer en el hombre. Es haciendo Él en nosotros lo que es agradable a Él. Eso quiere decir que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. O sea, mire el privilegio que usted tiene de estar aquí. Ese es un privilegio. ¿Por qué? Porque es Dios el que lo tiene aquí. Y entonces nosotros, yo les decía la vez pasada, ¿y cómo voy a ser limpio más rápido? Bien, pues oyendo. Ayer hablaba con un Dios que no ha venido y me decía, es que no he llegado, pero he estado oyendo. Pues si eso es lo que importa, ¿le? Sería bueno verte, pero para nosotros los humanos, pero en sí, el problema no es venir, el problema es oír. ¿Por qué? Porque es haciendo Él en nosotros. O sea, aquí no depende del hombre. Voy a portarme bien, voy a hacer las cosas que le agradan a Dios, voy a hacer esto para que me cambien. No, eso aquí no sirve.
Aquí lo que sirve es que Él va a hacer en nosotros lo que es agradable a Él. ¿Cómo? Oyendo el Evangelio. Eso sí hay que hacerlo, oír, porque ¿cómo va a saber usted lo que viene de Él si no lo oye? Primero tiene que oír. Si lo entiende, es que usted es un escogido para esta gloria. ¿Verdad? Puede ser un escogido para otras glorias, para estarse quejando como los salmos, ¿va? ¿O no? ¿Cómo estaban ellos ahí? Ellos no se sienten cómodos. ¿Usted cree que el salmista se siente cómodo con un Dios así? No, no se siente cómodo, pero sabían que había un respaldo en la Biblia que decía que iba a haber una salvación. Y usted y yo estamos en el tiempo de esa salvación, en el epílogo de la película. ¡Qué gloria! Bueno, entonces, vamos pues. Entonces, Dios da a conocer la palabra, que son los misterios, y te da la capacidad de entender esa palabra. Muy bien, vamos a Hebreos 9, 14 y 15. Hebreos capítulo 9, verso 14 y 15 para ver dónde comenzó la limpieza. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Bueno, entonces, ¿para quiénes fue la doctrina de la sangre? Fue para los gentiles. Los judíos eran los que vivían de aquella forma. Ahora, la sangre de Cristo vino a acercar a ¿quiénes? A los gentiles. Ahí comenzó, porque fueron los gentiles, los judíos. Pregúntele a un judío si entiende lo que estamos hablando nosotros de la gracia, no digamos de ahorita. De la gracia no entiende. Pregúntele quién es José Luis, saber, ni enterado. ¿Verdad? No son los gentiles los que fueron limpios por la sangre de Cristo. ¿Limpios de qué? De mala conciencia, del pecado, del diablo, de condenación. De ahí fuimos limpios, pero no era todo. Faltaba algo más. Entonces fíjese que aquí dice algo. Así que por eso es mediador. O sea, mientras estaba Jesucristo, Él era el mediador. Una vez hay muerte, ya no hay necesidad de mediador. Entonces viene la herencia que estaba prometida. Eso es lo que quiere decir aquí. Termina el mediador y entrega el reino al Dios y Padre, y entonces recibimos nosotros la herencia. O sea que los que se quedaron con el mediador están esperando todavía la salvación de la carne. No la tienen, pero no lo saben. Y como no lo saben, cuando usted no sabe algo, ¿qué pasa? Cuando no sabe algo, tiene que ver qué hace. ¿Verdad? Así estábamos hablando con Francis ahorita de un viajecito que tenemos dispuesto, y de la renta de un carro y todo. Y entonces a veces uno dice, como no sabe, ¿va? Digamos, usar el Waze y todas esas cuestiones allá en Estados Unidos, pues, ¿verdad? Aquí, pues sí, pero allá. Entonces, cuando uno no sabe, ¿qué piensa? Ay, ¿será que esto sale? Entonces, ese es humano, ¿verdad? Pero es lo mismo. Es lo mismo. El que tiene entendimiento, pues tranquilo. Por ejemplo, aquellos dicen que el número de Dios o el número de la bestia es 666, ¿sí? Va. Eso fue porque era mientras Dios tenía carne. Cuando Él se pone carne y habita entre nosotros, entonces el número era correcto. 666, el número de la bestia. Bestia humano, bestia carne. Pero ahora no puedo estar yo con ese número todavía. Yo no vivo por números, yo vivo por el conocimiento del Dios vivo, que me da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? No decimos que no fue,
pero ya no es. Sí, hasta el cantante aquel lo dice, ¿verdad? Lo que un día fue, no será. Lo que un día fue, ya no es. Hoy es lo que es. Como dicen los españoles, hoy hay lo que hay. Así dicen ellos. Esto es lo que hay. Y punto. ¿Va? Entonces, estamos ahí. No me quiero desviar, pero es para que nos gocemos en los ejemplos también, ¿verdad? Entonces, bueno, cuando el mediador entregara el reino al Dios y Padre, entonces, ¿qué pasó? Pues se estableció la transformación en la tierra. Se quita la carne y nosotros entramos en una gloria maravillosa. Dígame si no era lo que decía Pablo. Quitando lo primero para establecer ¿qué? Lo último. Quitando lo primero para establecer lo último. Entonces, pero como todos se quedan donde les conviene, ¿verdad? Sí, lo primero era la ley y después la gracia. Sí, eso era, la gracia vino a quitar la ley, que era lo primero, y lo segundo era la gracia, y la gracia quitó la ley, pero venía otra gloria, que era la transformación que venía a quitar, ¿qué? La carne. Entonces el que no avanzó fue porque no quiso avanzar. No quiso avanzar, él se quería quedar, ya me quitaron la ley y ya estoy contento. Ah, bueno, ese es tu problema. Pero los que estamos aquí nos fuimos quitados no solo de la ley, sino de la carne. Muy bien, entonces cuando viene lo último, se termina lo primero. ¿Y qué es secreto eso? ¿Qué dice Romanos 6:1? Quitando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a qué. Entonces, ¿qué había que quitar? La doctrina de Cristo, ¿cuál era? La gracia. Porque la doctrina de Cristo no era la ley. Esa era la doctrina de Moisés. Quiere decir que la doctrina de Cristo vino a quitar la ley. Entonces, pero ahora dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, la gracia, vamos adelante a qué. En la perfección no hay nada. Es Dios haciendo en nosotros. Dios trabajando en nuestra mente, transformando nuestra mente. Muy bien. Entonces, Hebreos 10, 1 y 2. Aquí lo vamos a entender un poco mejor. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. O sea, no hay perfección, ahí no sirve. Entonces, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Entonces, para quitar la ley tenía que venir un conocimiento superior. ¿Cómo se llamó ese conocimiento? La gracia. Entonces desaparece la ley. De la misma manera, para quitar la carne, tenía que venir un conocimiento superior que se llamaría la transformación. La limpieza con Jesucristo hombre por medio de la gracia fue parcial. ¿Por qué digo yo que fue parcial? Porque aunque dice que había limpia conciencia, seguía habiendo culpa. Seguía habiendo miedos. Seguía habiendo sufrimiento. Seguía habiendo pobreza. ¿Se recuerda cómo dijo Jesucristo hombre un día? Y voy a leer las palabras textuales de él. Yo puedo decir ahora soy rico, dijo, y no tener nada entre las bolsas. Por eso, dijo él, tiene que venir la transformación, porque entonces no voy a decir soy rico, sino que voy a ser. Entonces, con la enseñanza ahora del Espíritu, vivimos en obras preparadas de antemano.
Aquí es donde vienen las obras preparadas de antemano. No las que nosotros queremos, sino las obras preparadas. Nosotros debemos de vivir únicamente disfrutando todas esas glorias. Bueno, vamos a ir ya terminando, creo yo. Me faltan 2 versos. Primera carta a los Corintios 15, 19. Hoy va a entender usted esta cita fácil la va a entender. 15, 19. Dice, óigalo pues, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Que no servía eso? No, sí servía, pero si viene Dios, ¿por qué se va a quedar en Cristo? O sea, Cristo comenzó lo que terminó ¿quién? El Padre. Entonces, ¿quién era el importante? El Padre. El Padre es el que trae todo. Entonces, si solo tenemos la doctrina de Cristo, ahí no hay ni todo el entendimiento, ni toda la revelación de los misterios. Romanos 8, 10 y 11. Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8, me estaba equivocando aquí. 10 y 11, dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Haré. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán. Solo el Dios vivo puede limpiar la mente. Todo lo demás es parcial. Solo el Señor te da la libertad total. Por eso dice, porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Solo el Señor te da la herencia. Nadie más, solo el Señor te da la herencia. Por eso es que Jesucristo, hombre, anhelaba la transformación porque era su herencia. Él la está disfrutando sin un cuerpo físico, en los lugares celestiales, ¿verdad? Pero la muerte lo llevó ahí. Nosotros somos resucitados aquí en medio de esta generación mala y perversa. Entonces, solo Dios te da la herencia y solo el Señor te da todas las cosas. Recuérdate la cita que dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente, abundemos para toda obra buena. Eso es lo que hemos recibido en la transformación. Bueno, dioses, entonces será hasta una próxima oportunidad donde escucharemos al Dios vivo. Pero ¿qué debemos de tener en cuenta hoy? Que había una salvación que se nos dio a nosotros. ¿Y qué hace esa salvación? Hacernos diferente a los demás. Por eso, usted no puede estarse haciendo igual a los demás, porque no es igual a los demás. Usted tiene un conocimiento. Por ejemplo, un matemático con el que no sabe matemáticas, ¿serán iguales? No, claro, va a ser en el área en la que sepa. En cuanto a lo físico, somos iguales, pero en cuanto al conocimiento, no somos iguales, no se puede comparar. Nosotros andamos en una gloria preciosa. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted nada más? Ejercer su autoridad para lo que fue creado. Eso es lo que tiene que hacer. ¿Y qué es echar mano de la vida eterna? ¿Tiene vida eterna usted hoy? Claro. ¿Usted fue salvo de la carne? Claro. Entonces eche mano de esa vida eterna, disfrute lo que tiene y comparta. Eso es todo. Disfrute la abundancia de su herencia y será hasta una próxima oportunidad donde estemos celebrando la gloria del Dios vivo. Bendecidos dioses.
que te